Hola a todos, espero que ustedes se encuentren muy bien. Soy Hani y les doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vas a aprender sobre Chromebook. Veremos una explicación acerca de lo que es Chromebook, sus características, diferencias entre un laptop y un Chromebook y sus ventajas y desventajas. ¿Qué es un Chromebook? Un Chromebook es un computador portátil. Estos portátiles son creados por diferentes marcas como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung. Los Chromebook vienen con Chrome OS, que es el sistema operativo de Chrome, correspondiente a la famosa empresa Google. Aunque tal vez puedas estar pensando que estos laptops son nuevos en el mercado, la verdad es que no es tan así, ya que su lanzamiento inicial fue en junio del 2011, por lo que ya llevan bastante tiempo en el mercado. Características de los Chromebook: son rápidos al iniciar, ofrecen protección antivirus incorporado y soporte seguro para múltiples usuarios. Chromebook te mantiene a ti y a tus datos protegidos. Los hay en distintas formas y tamaños. De hecho, vamos a revisar en la página de Google algunos modelos de Chromebook. Bueno, como pueden observar aquí, hay unos nuevos modelos que van a salir al mercado. En este caso se llama Chromebase. Es una versión de escritorio similar a los All-in-One. Algunas de sus características son que posee una pantalla de 21,5 pulgadas. Tiene un procesador Intel, también posee 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, posee altavoces duales, también tiene una pantalla táctil giratoria, es decir que puedes rotar la pantalla en 90 grados. Por ejemplo, su posición original es de forma horizontal y luego la giras en posición vertical. Es como similar a los smartphones. O tenemos también el portátil de la marca HP, modelo Chromebook X2. Posee un procesador Qualcomm Snapdragon, una memoria RAM de 4 GB, posee un almacenamiento de 64 GB, teclado desmontable, ultra delgado, altavoces duales, batería que dura hasta 11 horas, es decir, de larga duración, cámara de 5 megapíxeles. En la página de Google Chromebook puedes ir a la tienda donde actualmente figura el portátil con el precio más bajo desde los $189 hasta el más caro que está en los $999. Puedes ir haciendo clic y observarás sus características viendo si poseen pantalla táctil, el tamaño de las pantallas, memorias, almacenamiento, etc. Diferencias entre laptops y Chromebook. Un Chromebook físicamente es similar a un laptop, con su pantalla, teclado, puertos de conexión. Algunos tienen pantallas táctiles. Todos ofrecen acceso a Internet. De hecho, en el caso de los Chromebook es necesario y son capaces de ejecutar una gran cantidad de aplicaciones, incluyendo la suite ofimática de Microsoft Office. Entonces, si son físicamente similares, ¿qué lo hace diferente? La gran diferencia la hace Chrome OS, ya que este sistema operativo es rápido, simple y seguro. Para comprender mejor, veremos sus ventajas. Son fáciles de usar, rápidos, se inician en un corto periodo de tiempo. Son sencillos de configurar, ya que solo inicia sesión con tu cuenta de Google y comenzará a acceder a todos tus archivos de Google Drive y preferencias de Chrome en tu Chromebook. Al poseer Chrome OS, te permite acceder a las aplicaciones de la Play Store. Por ejemplo, puedes ocupar algunas aplicaciones como Microsoft Word y Google Doc, así como aplicaciones de videoconferencia para colaborar de forma remota con equipos como Google Meet y Zoom. Los Chromebooks son mucho más económicos que los laptops tradicionales que poseen sistema operativo como Windows o Mac, aunque también hay algunos que están casi al mismo precio que un laptop tradicional. Poseen seguridad, protección de antivirus integrada y el acceso seguro de varios usuarios. Los Chromebooks se rigen por el principio de defensa profunda para brindar varias barreras de protección. Por lo tanto, si se traspasa una barrera, otras seguirán activas. De igual forma, es bueno que tomes tus precauciones para proteger tus datos, aunque las Chromebook tienen integradas las funciones de seguridad como sandboxing, que es una técnica de seguridad más conocida como sandbox o caja de arena en español. Básicamente, lo que hace esta técnica es aislar los procesos y ejecutar programas con seguridad de forma separada en espacios limitados. En el caso de Chrome OS, mantiene diferentes software en tu Chromebook por separado con sandboxes. Incluso, si una parte se infecta, el resto está diseñado para mantenerse a salvo, ya que en las Chromebook cada página web o aplicación se ejecuta en un entorno restringido llamado zona de pruebas. Si la Chromebook accede a una página infectada, el resto de las pestañas, las aplicaciones y los componentes de la computadora estarán fuera de peligro. La amenaza queda contenida y no puede afectarlos. Y si aún así el software malicioso lograra escapar de la zona de pruebas, cada vez que se inicia tu Chromebook, realiza una comprobación automática llamada inicio verificado.
y este proceso internamente chequea que no haya sido manipulado o dañado. Si fuese así, lo repara automáticamente. Otra ventaja en cuanto a seguridad es que posee encriptación de datos, por lo cual todos los datos importantes se almacenan en la nube, no permitiendo el acceso no autorizado a estos. Las Chromebook poseen un modo de recuperación que te permite restablecer el sistema operativo a una versión conocida que funcione correctamente, en el caso de que presentaras algún inconveniente con tu Chromebook. Otra ventaja muy positiva de los Chromebook es la duración de su batería. Dura entre 10 y algunas 11 horas. Esto ya es bastante bueno, porque si lo comparamos con un laptop tradicional, las baterías duran alrededor de 4, en el mejor caso 6 horas, pero no duran tanto como las de un Chromebook. Desventajas. Estos equipos también tienen algunas desventajas. Nada es perfecto, ¿verdad? Bueno, la principal desventaja es que no son compatibles con algunas aplicaciones de Windows, por lo cual si tú usas algún programa para tu trabajo que requiere de un sistema operativo como Windows, un Chromebook no te serviría. Y en realidad esta podría ser la mayor desventaja entre comillas, y digo entre comillas porque si tú eres de las personas que usan el laptop para estar la mayor parte del tiempo solo en el navegador y usando el computador, por ejemplo, para ver YouTube, ocupar Google Drive, en realidad si estás casi todo el día navegando en la web y lo usas solo para eso, entonces un Chromebook te viene perfecto. Bueno, y te puede surgir una pregunta. Entonces, ¿necesito sí o sí estar conectado a internet o de lo contrario no funciona? La verdad es que Google también pensó en eso y Chrome OS te permite trabajar sin conexión. Por ejemplo, puedes tomar notas sin conexión con Google Keep. También puedes visualizar, crear, editar documentos, hojas de cálculos o presentaciones con Google Drive, editar fotos con el editor integrado de Chromebook y en la ayuda de Chromebook, Google explica muchas funciones que puedes realizar para usar un Chromebook sin conexión. Es por esto que a la hora de decidir ¿cuál es la mejor opción para ti? Solo tienes que pensar, ¿para qué lo vas a ocupar? ¿Lo voy a ocupar para trabajar? Primero debes asegurarte que los programas sean compatibles con Chrome OS o, por ejemplo, si quieres instalar un juego, debes revisar las especificaciones del juego y ver si es compatible con el sistema operativo Chrome. También revisar si la Chromebook tiene el rendimiento que requiere el juego, es decir, la memoria, la tarjeta gráfica, etc., ya que hay diferentes tipos de Chromebook. Entonces, mi sugerencia es que pienses muy bien para qué la vas a usar. Y bueno, si solo la quieres para internet, entonces un Chromebook será tu mejor aliado. De todas formas, el gigante de Google no se queda atrás y cada vez va agregando más compatibilidad con las aplicaciones de Windows. Bien, si te ha gustado lo que has visto en este video, te agradecería de antemano que le dieras clic en el botón me gusta. Recuerda que la forma en que tú puedes ayudarme es compartiendo mis videos. En caso de que tengas alguna duda o quieras hacer sugerencias, por favor házmelas saber en los comentarios. Con mucho gusto leeré y responderé. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Te envío un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu tiempo y atención prestada. Yo me despido. Suscríbete. Es gratis. Bye.